echan a perder la viña. Amén. Y hay gente que viene con el deseo de aprender, pero aquel que está para arriba y para abajo viene a distraer. Entonces, eso es una irreverencia, hermano. Amén. Que Dios nos ayude a todos, comenzando por mi persona. Amén. Y así uno viene del mundo, hermano, con muchas mañas, pero el Señor lo cambia a uno. Si uno se dispone y quiere cambiar, si no, pues va a seguir siendo el mismo cabro de siempre. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermano? Lo exhorto porque le tengo amor a usted. Y si yo veo algo y no lo corrijo, Dios me va a decir: eres un aguado, eres un cobarde. Ay, Señor, ¿y por qué? Porque nunca corregiste al pueblo. Todo esto son eso porque tú nunca hablaste. Entonces yo tengo que exhortarlo, hermano. Amén. Y si se enoja conmigo, me invita a comer después. Amén. Gloria al Señor para siempre. Quiero hablar, hermano, sobre el tema: la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo. Digan, la autoridad de Jesucristo. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús? Aleluya. En el tiempo de Jesús, hermanos, había multitudes que lo seguían. Muchos, hermanos, eran cantidades de personas que seguían al Señor. Una de las cosas, hermanos, que provocó que muchas personas siguieran a Cristo, ¿sabe qué eran? Los milagros, los prodigios, las sanidades. Hermanos, cosas que nunca se habían visto en aquel tiempo. Cuando el Señor vino a la tierra, hermano, el poder se manifestaba. Pero, ¿qué, hermano? ¿Cuál era el secreto para que el poder del Señor se pudiera manifestar en aquel tiempo? Una de las cosas claves, hermano, que vemos a través de los evangelios era la fe. La fe de las personas. Hoy, hermano, hablándolo sinceramente, hay mucha falta de fe en nosotros. En usted y en mí. Y en muchas personas, hermanos, que venimos a la iglesia. Y Dios, escuche, nos da un grado de fe a todos. Pero esa fe tiene que ser desarrollada. Esa fe tiene que ser, hermano, manifestada en nosotros cada día. Es decir, la fe que usted tiene que desarrollarla, ponerla por obra, para que la fe, hermano, pueda manifestarse en nosotros. Esa fe no la desarrolla Dios. Nosotros mismos la cultivamos a medida que leemos su palabra, a medida que oramos, a medida que ayunamos. Nuestra fe tiene que ir creciendo en nosotros. Pero es lamentable cuando va pasando el tiempo y en vez de ir creyendo más, teniendo más fe, al contrario, el pueblo está perdiendo su fe. Y a su nombre. ¿Por qué hoy no se ven sanidades en los cultos? Porque hay incredulidad. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El que ha cambiado es el corazón del pueblo. Y hoy en día, hermano, hay un conformismo. La gente se conforma con solo venir a escuchar. No, nosotros también debemos tener el anhelo de ver el poder, de ver la gloria de Dios en los cultos, en nuestras vidas. Pero para eso se necesita algo tan esencial como la fe. Y a su nombre. ¿Sí entendió lo que leímos ahorita, verdad? Se lo voy a volver a repetir. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Ah? ¿Dónde vivía? Capernaum. Ese fue el lugar que Jesucristo escogió para establecer ahí su ministerio. Ahí vivía Él. ¿Qué privilegio tuvo Capernaum, hermano? Tener al Cristo de la gloria en esa ciudad. Era un lugar estratégico porque muchas personas vivían y pasaban por Capernaum. Ahora, dice que se escuchó que ese día, porque era raro que aunque Jesús vivía ahí, Él casi nunca se quedaba en casa. ¿Cuál era el rol de Cristo o la rutina? No, rutina es muy feo esa palabra, que el Señor la reprenda. ¿Cuál era, por decir así, el estilo de vida de Cristo? Él salía a diferentes partes a predicar, a enseñar. Él casi nunca pasaba en Capernaum, aunque Él vivía ahí. Él se movía por las aldeas.
Él se movía por los pueblos. Él iba a meterse donde nadie se metía. Número 1, predicándoles, anunciándoles el reino. Y número 2, sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados. Para ir, mire hermano, fue a un lugar llamado Gadara, solamente a libertar a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, como 5,000 demonios. Solo lo sanó y para atrás otra vez. Qué terrible, hermano, imagínense. Llegó a Samaria solamente por una mujer que llegó al pozo de Jacob. Le predicó el evangelio, aquella mujer creyó. Y luego esa mujer fue y anunció a Samaria de que ahí estaba un profeta llamado el Cristo, el Todopoderoso. Mira hermano, dice la Biblia, déselo fuerte al Señor. Dice la Biblia que literalmente Jesús llegó cansado a Samaria. Y era como al mediodía. O sea, el Señor se cansaba, hermano, como humano. ¿Por qué? Porque no había Mustang ni Camaro en aquel tiempo, ni Uber para ir a predicar. A pincel, caminando. Miren, en todo nos da ejemplo el Señor, hermano. En todo. El Señor nos pega una cachetada y nos dice al revés: mira, así se tiene que hacer. El Hijo de Dios llegó cansado, calles polvorientas, en el desierto, sus sandalias, sus pies llenos de polvo. Mira hermano, y hoy nosotros no queremos hacer nada, pensando por mí y terminando con usted. Hoy tenemos carro, tenemos de todo, pero tenemos un problema: somos perezosos. El Señor nos desafía a dejar la pereza. Él también se congregaba, iba a las sinagogas a escuchar y a enseñar también la palabra. En todo nos da ejemplo. Él ayunó 40 días y 40 noches también. Sí, amén. Él oraba y se iba a los lugares solos y ahí oraba. Hacía vigilia. Todo nos da ejemplo el Señor. También se bautizó. Amén. Y a su nombre. Se preocupó por los pobres. En todo nos da, hermano, enseñanza. Se preocupó por los enfermos. Le lavó los pies a los discípulos. Imagínense, hermano. Mire qué desafío. En todo el Señor es ejemplo para nosotros. Tenemos que imitar a Cristo. No imite al hombre, imite al Señor Jesús, porque Él es el perfecto, el que hizo todas las cosas cuando Él estuvo en la tierra. Y solo vivió aproximadamente 33 años y medio por ahí. Y su ministerio solamente fueron casi 3 años y medio. En 3 años y medio hizo sacudir el reino de las tinieblas. ¿Cuántos años tiene usted ya? ¿40, 50? ¿Y qué ha sacudido, hermano? Y a su nombre, 3 añitos, hermano. Y qué terrible. ¡Wow! Uno queda impresionado. Y digo, y ahí está mi ejemplo. Si quiere ver la gloria de Dios, comencemos a ver qué era lo que Jesús hacía. Si queremos agradar al Padre, comencemos a ver lo que Jesús hacía. Y ese día, hermano, el Señor estaba en casa. Llegó la noticia, muchos, de que el Señor se había quedado en Capernaum. Inmediatamente dijo: no, hay que ir a ese culto. Y llegaron a la casa del maestro. Aquel lugar, hermano, se llenó. No era un lugar tan amplio como los de hoy en día. Eran lugares humildes, sencillos. Tal vez no había mucho espacio. El caso, hermano, que literalmente el lugar se llenó de personas. Y nadie ya podía entrar. Aleluya, hermano, imagínense. Había un hambre de escuchar a Cristo. Había un deseo, hermano, había un anhelo de escuchar la palabra. Mire qué bonito, hermano, que uno tuviera ese mismo deseo. Hoy estuviera lleno, todos los hermanos estuvieran esperando que el Señor se manifestara. Pero hay hoy en día un conformismo. Ni hasta los servidores llegan temprano, todo el mundo llega tarde al culto. Pero Cristo está aquí viendo, hermano, porque Él quiere glorificarse. Y a su nombre. Y 4 personas agarran a un paralítico y lo van cargando. Él no podía, por eso se llama paralítico. Lo van cargando. Y el problema es que llegan al culto y el culto está demasiado lleno. Ya no había espacio. Cerraron la puerta porque aún la puerta había gente. Y ellos dijeron: aunque está lleno y aunque la puerta ya no se puede pasar por la puerta, vamos a meter a este paralítico a como dé lugar ahí ese culto. Y dice que se subieron al techo de aquel lugar y hicieron un hoyo y literalmente bajaron al paralítico por un hoyo.
Qué terrible eso, hermano. Eso es de locos. Pero ellos no estaban locos, tenían algo, fe. Y dice que el Señor, estando en medio, ministrando la palabra, y Jesús ve que bajan aquel lecho. El lecho era algo tan sencillo, hermano, porque no había mucho dinero para un paralítico. Ahí dormía, ahí se movía, estaba ahí, impedido de moverse. Pero aquellos 4 hombres, hermano, hicieron aquel hoyo. Lo que el paralítico no podía hacer era abrir el hoyo, lo tuvieron que hacer esas personas. Eran 4, no se menciona el nombre de ellos, porque lo interesante no es el nombre de ellos. Y lo interesante es la acción que tuvieron. Y una vez que Cristo ve descender el lecho y aquella persona paralítica ahí, dice que al ver la fe de ellos, no del paralítico, la fe de los que lo traían cargando. Así es. ¡Wow! Eso impresionó al Señor, hermano. La fe. Eso, una palabra tan pequeñita, pero no hay. Hoy hay un, hermano, escuche, un espíritu de incredulidad en el pueblo. Una duda que hemos dejado, en lo que hemos alimentado no es la fe, sino la duda. Y eso no es de Dios. Reprenda esa duda en el nombre del Señor. Y crea, aunque usted no vea que Cristo está aquí, literalmente ahí paseándose. Por la fe creemos que Él está aquí. Por eso yo digo, aquí está el Señor. Y algún incrédulo le dice, ¿dónde está? Usted no lo ve, pero yo sí lo veo con los ojos de la fe. Y cuando lo veo con los ojos de la fe, también lo puedo sentir. Porque si siento el aire, también voy a sentir al que creó el aire. Ese es Dios, el Todopoderoso. ¿Qué vio Jesús en esos 4 hombres? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Ah? Y ellos no dijeron, tengo una gran fe. No, la fe estaba siendo manifiesta. Desde que abrieron el hoyo, dijeron, este tiene que salir caminando de aquí. Es que ahí está Jesús. Mire qué terrible, hermano. Qué impresionante eso. Escuche, la fe. Y cantamos, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Mire, un granito de mostaza es lo más pequeño que puede haber. Ni se ve. Si tuviéramos un poquito de fe de esa, pero puesta en obra. Porque usted puede decir, tengo mucha fe, pero no la pone por obra. Cristo, hermano, cuando vio la fe, pero en medio de ellos, escuche, y Jesús dijo, bueno, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Wow, hermano. Y estaban ahí unos, como siempre en todo culto hay personas así, hermano, los fariseos. Sí, amén. Dentro de su corazón dijeron, bueno, ¿y quién es este? Le damos la bienvenida a los que acaban de llegar. Amén. Amén. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Que no solo Dios perdona los pecados? ¿Ah? Porque hay gente que siempre viene a criticar. Y el Señor, miren, no los escuchó hablar porque Él conoce los pensamientos. Usted no necesita hablar para el Señor saber lo que usted está pensando. Por eso es necesario poner esta mente en el lugar correcto. Y cuando vienen malos pensamientos, deséchenlos, no mediten ellos. Gloria a Dios. Porque esos pensamientos vienen de parte del diablo para contrarrestar lo que Dios quiere hacer en tu vida. No le dé lugar a la duda. No le dé lugar a los pensamientos de incredulidad. No, crea. Ordene sus pensamientos. Estos son los pensamientos que a Dios le agradan. Que haya fe. Jesús dice que al ver, hermano, la incredulidad de ellos, lo que ellos cavilaban, ellos no hablaban. Los fariseos, hermano, tenían doble cara. Se veían bonitos, pero en su corazón, hermano, había muchas cosas perversas. Y el Señor examinaba los corazones de ellos. Solo los quedaba viendo y va. Es terrible. Yo no sé lo que usted pensó ahorita que yo exhorté. Quizás hay gente que se molestó. El Señor ya lo vio. Y hubo gente que dijo en su corazón, recibo esa palabra. También Dios lo vio. Porque Dios ve lo bueno y ve lo malo. Y cada exhortación no viene de parte de mí, ni del hombre, sino de parte del Señor. Porque Él quiere corregir a su pueblo. Otro le da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Verso 5. Al ver Jesús que la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados, ¿qué dice ahí? Te son perdonados. Te son perdonados. Y estaban asentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? No habrá dicho usted ahorita eso, hermano. ¿Y este chaparro qué le pasa, pues? ¿Ah? ¿Por qué habla este así?
Y a su nombre. Ellos estaban pensando en su corazón, ya peca. Qué tremendo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué será más fácil? ¿Ah? Le pregunto a usted, ¿qué sería más fácil? ¿Verdad que era más fácil? ¿Ah? Entonces Jesús les hace esa pregunta. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Le está desafiando a los que no creían, a los que comenzaron a criticarlo porque él estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ese hombre seguramente, hermano, 100% era inconverso, no había creído en Cristo, pero Jesús le está dando la salvación porque él está conociendo su corazón y después lo iba a sanar. Pero entonces, viendo la incredulidad de ellos, hace al revés y dijo, bueno, como ustedes no creen que yo puedo perdonar pecados, vamos a hacer algo para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Wow, hermano. Esos, mire, se les cayó la placa a esa gente. Porque aquel hombre paralítico, inmediatamente, él se levantó y envolvió, bueno, se ve que envolvía la cama por lo menos cuando se levantaba. Por primera vez. Nosotros ni eso hacemos, ni la cama queremos arreglar. Y comienza a envolver el lecho, hermano. Vete a tu casa. Qué fácil, ¿verdad? Para el Señor, hermano. ¿Ah? Y a su nombre. Mire, ellos dijeron una gran verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso era cierto. El problema es que Dios estaba ahí. Sí, amén. No lo creía. Solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más. Yo no le puedo perdonar pecados a usted porque yo peco también. El Papa Pancho tampoco perdona pecados. Y la gente, ay, perdona mis pecados, Francisco. ¿Cuál? Eso es una idolatría. Así es. Todos los seres humanos pecamos. Pero hay uno solo que no pecó, Jesucristo. Gloria a Dios. Y él, como no pecó, él tiene autoridad para perdonar los pecados del hombre. Cuando usted viene y habla conmigo y me dice, hermano, fíjate que yo he pecado, yo no le digo te perdono. No, le digo vamos a orar y te vas a reconciliar. Eso es lo que le digo y eso es lo correcto. Pero no le puedo decir, me vas a rezar 3 Ave María y me vas a traer 3 Caínas. No. Simple y sencillamente lo ponemos en Dios. Y en ese momento, como hay un abogado que se llama Jesús, los pecados son perdonados. Aleluya. Qué fácil es el perdón de los pecados. Sencillo. Se humilla delante de Dios, le pide perdón, instantáneamente la sangre de su Hijo borra ese pecado. El diablo le recuerda, pecaste. No, yo no he pecado, ya el Señor me perdonó. Y mira que así, no, ya me perdonó. Y a su nombre. Por eso es que hay gente que vive atormentada. El diablo le acusa. ¿Y de qué año le está acusando con eso que hizo? Si usted es cristiano, ya lo perdonó. Yo hice muchas cosas anteriormente antes de ser cristiano. Ahora el diablo me las quiere traer a la mente. Te reprendo en el nombre de Jesús. Dios ya no se acuerda más de lo que hice en el pasado, porque su sangre me ha limpiado. Gloria a Dios. Y esa es la fe. Pero como ellos no creían que era sencillo decirle tus pecados te son perdonados, yo te perdono. Ellos no creían. Hizo una demostración. La sanidad que Cristo hizo solamente era para confirmar que Él tiene el poder para perdonar los pecados de la persona. Amén, así es. Aleluya. Escuche esto. Cuando usted genuinamente se arrepiente y acepta a Cristo, la confirmación de ello es que en usted hay una transformación. Que en usted hay un cambio ese día. Un ejemplo. Yo fui drogo y borrachón de marca. Y me arrepentí. Le dije, Señor, perdóname. Y desde ese día, hermano, se me fue el deseo y la adicción a la droga y al alcohol. Desde ese día, nunca más, hasta el día de hoy, he sentido el deseo. Wow. Y pasé años luchando por dejar de beber. Nada, no podía. Me hicieron hasta limpia, más me ensuciaron. Hasta que acepté a Cristo. Y le dije yo, transfórmame. Yo quiero ser libre de este problema. Ese día, literalmente, un solo segundo. Y le voy a contar esto. Cuando yo llegaba ahí a esa iglesia, donde el Señor me hizo libre, me acuerdo, hermano, que yo cerraba mis ojos
y lloraba en la alabanza y le decía: Señor, libértame, libértame. Yo oía literalmente, mi oído se abrió y yo oía literalmente como un martillo que golpeaba en un pedazo de metal. Usted ha ido a los lugares donde hacen soldaduras o cosas así, usted escucha los golpes del martillo. Los guerreros, todas esas personas hacen eso. Y yo escuchaba aquel golpe, pero fuerte en mi oído, y volteaba a ver atrás y nadie. Eso me dio, no sé, me inquietó. Y le comenté a un hermano: hermano, fíjese que yo en los cultos escucho un martillo que le están dando duro a un metal. Dios te está haciendo libre. Así como yo lo escuchaba, hermano, en esos cultos Dios me hizo libre. Nunca más volví a beber. No necesité alcohólicos anónimos. No necesité pastillas milagrosas. No. Yo creía que el Señor podía libertarme. Gloria a Dios. Y si usted cree, para el que cree, todo es posible. Y a su nombre. Gloria. Este paralítico, hermano, ese día cambió su vida. Por primera vez estaba caminando sin ayuda de nadie. Él solo comenzó a dar pasos. Ese es un milagro, hermano. ¿Se imagina si hoy viniera un paralítico aquí y Jesús lo sanara? ¿Cómo se pondría usted? ¿Ah? Nunca lo ha visto, ¿verdad? Nunca lo ha visto. Pero pudiera verlo, fíjese. Porque ahí están en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros ahora leemos la Biblia como algo que ya pasó. La Biblia es hoy también. Y será mañana. Los milagros que están ahí es para que nosotros se active la fe. Nos está diciendo que lo que Jesús vio en esos 4 hombres fue fe. Y a su nombre. Hoy todos tenemos incredulidad. Todos, hermano. Hasta para sanarse. Hasta para que Dios nos perdone. Es un mal que debe ser sacado de nuestro corazón y de nuestra mente. Usted crea que el Señor está aquí. Y a su nombre. Gloria. Ahora, escuche bien. El Señor, hermano, una de las cosas que veía siempre que sanaba era la fe de las personas. No era cuánto oraban, porque los fariseos oraban bastante, pero no tenían fe. Sí, así es. Usted puede orar mucho y no tener fe. Usted puede estar todos los días en el culto y no tener fe. Qué triste, hermano. Y Jesús, cuando vio a Jairo, dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Porque Jairo dijo: no vayas a mi casa, solo di la palabra que se va a levantar. Qué fe de hombre es, hermano. Y no era judío. No era un hombre criado en la ley, no conocía nada. Pero vio que Jesús era poderoso y dijo: yo no soy ni digno que vayas a visitarme, Jesús. Solo di la palabra que cuando yo vaya a casa voy a ver el milagro. Eso le impresionó al Señor. Y dijo: ni en Israel, el pueblo judío que se le entregó en el monte Sinaí las tablas de la ley, el pacto, nada. Ni en ellos he podido hallar tanta fe como en este hombre. Tenía seguridad, no dudó en su corazón. Y cuando iba de camino, le traen la noticia. Le dice: ya murió. Y como que ahí comenzó a tambalearse la fe. Y le dijo el Señor: no dudes, cree que se ha hecho. Y se levanta la fe otra vez de aquel centurión y llega a casa y encuentra sano. Y pregunta: ¿qué hora fue? A tales horas, cuando Jesús había dicho la palabra. Qué tremendo es Jesús, hermano. Y a su nombre. ¿Por qué no hay fe hoy en día, hermano? Porque no la ponemos en práctica. Todos tenemos ese granito de fe, si no, no estuviera aquí. El problema que esa fe necesita ser cultivada. Pida en oración: Señor, auméntame la fe. Señor, añádeme fe. Y entonces el Señor le va a decir: sí, lee la Biblia y ahí te voy a hablar y ahí te voy a transmitir fe. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Cuando ahorita que usted está escuchando esta predicación, su fe está siendo alimentada. Está creciendo su fe. Si usted se queda en casa, ¿cómo va a manifestar una fe más grande? ¿Cómo? No se puede. Hasta tal punto. Pedro a veces creía y a veces dudaba. Sí, cuando el Señor iba caminando sobre las aguas, Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Mire lo que estaba pidiendo Pedro. Le dijo: ven. Y comienza a descender Pedro, hermano, de la barca en la noche. No se veía nada, solo escuchó. Por eso dijo: si eres tú, manda que yo vaya. No lo veía, pero lo escuchó. Y Pedro ya conocía la voz de Jesús. Desciende de la barca y comienza a caminar. Y a caminar. Y ahí va caminando. Gloria a Dios, ahí va caminando. Pero de pronto comenzó
a tener duda. Sí, amén. Y cuando comenzó a tener duda, empezó a hundirse. Vaya. Y ahí va hundiéndose. Y ahí va hundiéndose. Cuando menos se acuerda, Jesús, hermano, está cerca. Pero Pedro le dice: Señor, sálvame que perezco. Vino Jesús, lo agarró de la mano. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Iba bien. Iba bien. Todos vamos bien cuando creemos, aunque no veamos. El problema es cuando comenzamos a ver problemas, la duda, y alimentar esa incredulidad, nos comenzamos a estancar. Nos comenzamos a ser cristianos de rutina. Venimos al culto y no pasa nada con nosotros. Ahora, escuche bien, pero por lo menos Pedro accionó la fe. ¿Y los otros que estaban en la barca? Ninguno de ellos caminó, solo Pedro. Y a su nombre. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes con usted, pero lo visita la duda, lo visita la incredulidad. Y cuando ya eso lo visita uno, va. Es como que le quiten la llave de un carro a uno. ¿Cómo vamos a mover el carro sin la llave? La llave, ¿sabe cuál es? La fe. Hemos dicho que la llave es la oración, pero no es así. La llave es la fe, porque usted puede orar y si no tiene fe, no recibe nada. Y a su nombre. O sea que para orar necesita también la fe. Dice, y cuando estéis orando, dice Santiago, cree, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado de un lugar a otro por el viento. Así es el hombre que duda cuando está orando. Hoy tenemos una fe gigante, mañana ya no creemos y empezamos a dudar. Va. Qué tremendo es la fe, hermanos. Y a su nombre. Ahora escuche, Jesús llegó a su tierra un día sábado, en la tierra de Genezaret. Allí se crió él, ahí creció, ahí prácticamente vivía María, ahí lo conocían bien a Jesús. Eso está, creo que en Marcos capítulo 6, si no me equivoco. Ahora, dice la Biblia, literalmente, hermano, que la gente de Genezaret, escuche, no creían y decían: ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? ¿Y no es su padre José y sus hermanos? Y ya comienza a mencionar. Vamos a buscarlo. Creo que está en Marcos 6. Sí, amén. ¿Ahí está o no está? Amén. A ver, me falla la mente de tanta porquería que me metí en el mundo, hermano. Hasta el nombre se me olvida a veces. Pero ahí estamos ejercitando. Marcos capítulo 6. Sí, ahí está. Mire, salió Jesús de ahí y vino ¿a dónde? A su tierra. A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día sábado, reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Miren los que dijeron que María no tuvo más hijos. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mira el 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, ¿qué dice? Hay dos cosas que asombra a Jesús. Una, la fe, y otra, la incredulidad. Mire, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuál fue el problema que halló Jesús ahí en Nazaret? En Nazaret. Se asombró. No creían. Dice que no pudo hacer ningún milagro, porque estamos hablando de un milagro. Sanarse de un dolor de muela, eso se puede sanar. Pero el problema, levantar a un paralítico, eso tiene que ser un milagro. Sí, amén. Que un leproso sea limpiado tiene que ser un milagro. Eso no es natural. No, eso no, la lepra no lo limpia la pastilla. No lo puede liberar aún. Pero el poder del Señor sí lo puede hacer libre. Por eso es que dice que algunos enfermos fueron sanados, y para esto que tuvo que poner las manos sobre ellos. Porque había gente que sin necesidad de imponer las manos recibían la sanidad.
recibían los milagros. Un ejemplo, la mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo. Jesús no la tocó a ella. Ella tocó el borde de su manto. Y poder salió. ¿Por qué? Porque esa mujer dijo, si yo le toco el borde, yo voy a ser sana. Esa mujer no había recibido sanidad, pero dijo, tan solamente le toco el manto, yo me sano. Qué terrible, hermano. Solamente le tocaré el borde. No le voy a agarrar la mano ni el pie. Le voy a tocar el manto. Porque el manto representaba las promesas de Dios en la antigüedad. Porque ahí estaban escritos versículos de la ley de Moisés. Y a su nombre. Si usted recordara, hermano, las promesas de Dios. Yo soy tu sanador. Para Dios nada es imposible. Miren ese texto, Lucas 1:37. ¿A quién se lo predicaron? ¿Ah? A la Virgen María. Porque dijo, ¿y cómo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Ah? Hasta las estériles pueden dar a luz. Los paralíticos pueden caminar si hay fe. Pero si hay duda, ni un dolor de muela se sana. Hoy hay una incredulidad, hermanos. Nosotros los cristianos con Biblia somos incrédulos. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo batallo con la incredulidad. Mi hermano Juan el Bautista batalló con la duda también. Reconoció a Jesús y dijo, ese es el Cordero. Lo meten preso y agarra a 2 discípulos y dijo, vayan a preguntarle a Jesús si es él o esperamos a otro. Qué terrible, hermano. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan? Dudando. ¿Qué no ve que a veces usted le está predicando a alguien y llega a casa y ya comienza la duda a visitarlo? Nada fuiste a hacer. No te creyeron. Y ahí comienza la duda a visitarlo a uno. ¡Qué tremendo! Y ahí es donde uno tiene que pararse firme y decir, aunque no vi, yo creo que la palabra de Dios no va a regresar atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Amén, aleluya. Y a su nombre. Trabaje en su fe. No ponga la fe en mí. Ponga la fe en Cristo y en su palabra. Oren al Señor con fe, no dude. Porque si duda, detiene la bendición de Dios a su vida. Crean en lo que Dios le ha prometido. Él no miente. Los que mentimos somos nosotros los seres humanos. Pero Él es fiel y verdadero. Creamos, Cristo viene pronto. La duda le va a decir, no viene. La fe le va a decir, ya viene. Y a su nombre. La iglesia primitiva, ellos murieron creyéndolo. Aunque no vino, pero la fe de ellos decía, Cristo ya viene. Cristo ya viene. Preparémonos. Preparémonos. Hoy en día, imagínense, hermano, ellos no vieron tantas señales como nosotros. Y ellos sin ver estaban creyendo que Cristo venía. Hoy hemos visto más de 10, más de 4, más de 6, más de 20 señales ya manifestadas en la tierra. Y ni aún así, se habla de tantas cosas que nunca se habían hablado en la historia del hombre. Del nuevo orden mundial. Se hablan de tantas cosas, apostasía, maldad en la tierra. Nos está diciendo Cristo viene. Cuando vean, dijo, a la higuera, que sus ramas florecen. Israel es la higuera. Ya Israel declarado nación. Ya ese pueblo, hermano, ya no es cualquier pueblo, es nación reconocida. El 14 de mayo lo reconocen como nación, 1948. Ya Israel floreció. Ya está, hermano, en su apogeo. Ahora, escuche, ya Israel está establecido, está en la palabra. No dijo cuándo, pero cuando vean a Israel, no dijo la fecha, pero cuando vean a la higuera que Israel, ya que sus ramas están verdes, crean que el Hijo del Hombre está cerca. Cuando vean la maldad en la tierra, como en los días de Noé, ayer predicaba eso en San Rafael, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como cuando Lot salió de Sodoma, así será el Hijo del Hombre la venida también. Hoy hemos visto como en los días de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Incredulidad. ¿Le creyeron a Noé? ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Ah? 7 y Noé 8. Nadie más creía. ¿Por qué? Porque Noé predicaba que venía un diluvio. Nunca había llovido. La gente, no, estás loco. ¿Cómo va a llover? Y hablando de un diluvio, imagínate, si no ha llovido ni un día. Entonces la gente dijo, no, pues no puede pasar, eso es imposible. Y Noé haciendo un barco no en el mar, en un desierto. ¿Se imagina qué
¿Qué fe la de ese hombre? Ahí sale en Hebreos 11 un hombre héroe de la fe. En un desierto, haciendo un barco. ¿Para qué son los barcos? ¿Ah? Para que floten en el agua. Pero Noé no lo hizo en la playa, no. En un desierto. Y toda la gente, mira Noé, lo que está haciendo este hombre está loco. Así nos dicen a nosotros, hermano. Que Cristo viene tan loco que se van a ir y que van a desaparecer. Es como una película esa. Está loco esta gente. A los cristianos los llaman locos. A Pablo lo llamaron loco. Que los muertos van a resucitar con cuerpo y todo. ¿Cómo va a ser eso si mi tío ya no quedan ni los restos de él? Así lo llaman loco, hermano. Pero como Dios lo prometió en su palabra, Dios lo va a cumplir. Y Él viene por la fe que hay en el pueblo del Señor. ¿Qué dice la Biblia? El justo por su fe vivirá. Pero hoy en día, hermano, hay mucha incredulidad. Y yo creo que esta palabra viene como una espada contrarrestando la incredulidad en el pueblo. Y me ponía el Señor que un día de esto vamos a ayunar una semana. Y esa semana la vamos a proclamar semana de milagros. Y al final de la predicación el viernes vamos a hacer un llamado para todos los que padecen problemas de salud y van a pasar aquí al frente con fe, creyendo que el Señor lo va a sanar. Amén. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Porque ¿cuál es el problema? Tenemos que echar a andar la fe, hermanos. Si todo el tiempo la dejamos encerrada ahí, nunca vamos a ver nada. Pero si usted comienza a creer y a caminar en fe, usted va a ser una persona diferente. Dejarás de ser un cristiano del montón para ser un cristiano de fe. Un cristiano que camine y conozca el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y la incredulidad, primero, hoy en día, ¿sabe dónde está metida? En los predicadores, en los pastores. Mire, mi esposa iba a una congregación. Yo era inconverso. No le servía a Dios. Yo más bien le cerraba la puerta a mi esposa cuando llegaba y le ponía trancas para que no entrara. Cuando ella venía de los cultos, bravo yo. Y comenzaron a orar y a ayunar en esa iglesia por mí. Eran dos ancianas, porque siempre los viejitos son los que más oran. Los jóvenes, hermano, ni le hable de oración. Muy aburrido. Y que no veo a nadie, que para qué le voy a hablar. Pero los viejitos creen y comienzan a orar a aquellas ancianas. Y Dios tratando conmigo. Y comienzan a clamar y a orar. Señor, a Ismael lo declaramos creyente. Tú lo traes con lazos de amor y de misericordia. Ese borracho va a ser cambiado. Va a ser un predicador. Y comienzan a orar y a orar. Yo decía, a los 99 años acepto a Cristo y me convierto. Ahorita no. Ahorita voy a vivir la vida. Y ahí está. Comienza aquellas mujeres a orar y a orar y a clamar. Mire qué terrible, hermano. Dios rompió las cadenas en mi vida. Pero ¿sabe cuál era el problema? El pastor le dijo a mi esposa: mira, ¿sabes qué? Ese hombre nunca va a cambiar. Déjalo. Olvídate de él. ¿Cómo cree que se sintió mi esposa, mi hermana Wendy, al oír las palabras del pastor? Si el pastor está para impartir fe, hermana, no se preocupe, vamos a creer que Dios va a romper las cadenas. No, dice, no, déjelo. Ese hombre no sirve. Mire esto, en vez de decir, hermana, siga orando, siga creyendo, siga ayunando, siga orando, manténgase usted firme que un día Dios va a hacer la obra. Hermano, el problema es que un día estoy entrando yo por la puerta a testificar de lo que Dios había hecho en mi vida. Comienzo yo a testificar porque el pueblo quería que yo testificara, porque habían estado orando. Y comienzo a testificarle, todas aquellas ancianas llorando y todo el pueblo contento. Pero yo me pregunto, ¿y el pastor qué estaría? Dios lo estaba reprendiendo quizás. Ahora ahí me lo encuentro a veces. No creía que Dios me podía cambiar. Pero habrá algo imposible para Dios. Tuvieron más fe las ancianitas que el mismo pastor. ¿Cómo estará la congregación, hermano? ¿Ah? Porque la fe sabe que se transmite. Así es, amén. La fe se puede transmitir. Como también la incredulidad. Cuando usted escucha hablar a alguien así, digan, reprendo al diablo, yo voy a creer. Así es, amén. Que Dios te va a sanar ese cáncer, no te vas a morir, te dice el diablo. No, yo creo que me puede sanar. Estaba paralítico, peor que el cáncer. El cáncer hasta la ciencia a veces lo sana. Y hay personas que se recuperan, no son cristianos. Pero díganle a un paralítico que lo levante. ¿Cómo?
más lo matan con las medicinas. Pero Jesús, una palabra, vamos, levántate. Hemos visto milagros, hermano, en campañas de personas que Dios los ha usado. Gigi Ávila, Héctor de la Cruz. El mismo Dios que ellos predicaban, nosotros lo predicamos. Pedro, los enfermos se sanaban a la sombra de él. Imagínense qué milagros. Un paralítico también, muerto, que colgaban los tenis, y Pedro los levantó en el nombre y el poder del Señor. Y Pedro al principio era incrédulo, lo negó, pero llegó un momento que echó a andar la fe y dijo: no, ya ahora no está Jesús aquí, tenemos que echarle ganas nosotros. Orar por los enfermos. Hay gente que no tiene ni autoridad ni fe para orar por un enfermo. Ahí me están llamando a mí. O al pastor. ¿Y qué solo el pastor puede orar? Usted, si usted cree, Dios la puede usar también a usted. Y reprenda al diablo, no diga: espérate, diablo, voy a llamarle al hermano. ¿Cuál? En el nombre de Jesús, fuera. Con autoridad, fuera, en el nombre de Jesús. Párese firme. Sino que todo el tiempo, yo creo que no, Dios le da el poder a usted también. Hechos capítulo 1, verso 8, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu Santo lo tenemos solamente, hermano, como un recuerdo. Él es real. Párese firme en contra de la tormenta, de la tempestad, y crea: no, apártate, Satanás, porque voy a ver el poder de Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. No van a morir así. Y Dios, al ver eso, va a hacer algo, hermano. Puede hacer algo, claro, pero si lo que nosotros le enseñamos al Señor, un gran corazón de incredulidad, dijo: no puedo hacer nada. No pudo sanar a nadie ahí, no pudo hacer milagros. Jesús quiere sanarlo a usted, levantarlo a usted, pero la incredulidad es una barrera, es un obstáculo para que el poder de Dios se manifieste. No ponga, yo no le estoy diciendo crea en mí, crea en Cristo, que me puede usar, o lo puede usar a usted para orar por alguien. Créalo. Cuando usted ve algo, hermano, o escuche, no le imparta incredulidad a las personas, háblele de fe. No es motivación. Aquí no motivamos a la gente, aquí le transmitimos fe conforme a la palabra. Los testigos sin Jehová, ellos no pueden orar por un enfermo. Más bien salen corriendo. ¿Quiere correrlos de la casa cuando lo van a tocar ahí? Dígale: fíjate que tengo a alguien ahí endemoniado, venga, oren por él. ¡Ja! Santo remedio, no vuelve. Porque ellos no oran por nada. Pero nosotros sí oramos, porque está en la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahí está en la Biblia. No dijo apóstoles ni profetas. No. Los que creyeran. Un poquito de fe necesito nada más para hacer milagros, dice el Señor. Gloria a Dios. Así te dice el Señor: un poquito de fe. Necesito fe en el pueblo para ver la mano poderosa de Dios en sanidades, en maravillas, en prodigios. Escuche, hermano. Comience a activar la fe. Usted la va a activar. La palabra está ahí. Pero no todos, hermano, los que andan Biblia tienen esa fe desarrollada. Solo son unos poquitos. Solo son poquitos. Mire, aún Zacarías, en ese tiempo le entró al tabernáculo, al templo, y le tocó hacer un sacrificio. Se le presentó un ángel ahí y le dijo: no temas, tu petición ha sido escuchada. Aquel hombre no le creyó al ángel. Por cuanto no me has creído, vas a quedar mudo. Y sale hablando por señas. Literalmente, porque no creyó. Qué terrible eso. Imagínense cómo saliéramos nosotros de aquí. ¿Ah? Y hermano Damián, ¿qué le pasó, hermano? Por incrédulos a Nico. Qué terrible, hermano, ¿se imagina? Gloria a Dios. Porque así salió Zacarías, literalmente. Así es. Y le iban a poner otro nombre al hijo. Le dijeron no. Pero hasta que le soltó la lengua otra vez el Señor, se va a llamar Juan. Así es. Porque así me fue dicho por el ángel. Gloria a Dios. Qué terrible, hermano. Le iban a poner como su papá, Zacaritas Junior. No, se va a llamar Juan. ¿Qué significa Juan? ¿Ah? Amado de Dios, o amado por Dios. Y mire, hermano, si nosotros pusiéramos a echar a andar la fe, lea la Biblia. Yo sé que la incredulidad el diablo lo va a visitar
y le va a meter tantas cosas en la mente. Tú estás arruinado, tú estás perdido, tú estás fracasado. No, yo te reprendo, diablo. En el nombre de Jesús me voy a levantar. Aunque estoy ahorita en este proceso, pero voy a ver la mano de Dios en mi vida. Ahorita, hermano, ¿por qué vienen los problemas? ¿Sabe por qué vienen? Para examinar la fe de nosotros. ¿Por qué llevó Dios a Israel al desierto? Para ver si creían en Dios. Y ellos veían y así creían, hermano. Imagínense los milagros que vio Israel. Un mar abrirse. ¡Pra! Dos paredes, una a un lado y otra al otro lado. Y el pueblo de Israel caminando por en medio del mar, hermano. ¡Qué tremendo! ¿Se imagina ese poder del Señor? ¿Ah? ¿Qué hizo que ese mar se abriera? La fe de Moisés también. Porque Dios le dijo a Moisés: no clames a mí, alza tu vara y divídelo. Te he dado el poder y la autoridad. Alzó para que una varita abra el mar. No era la vara, pero la vara le recordaba a Moisés quién lo había enviado. Y alzó la vara, hermano, y sopló un viento sobre aquel mar y se dividió. Hoy en día no lo creen muchos. Y han hecho hasta excavaciones arqueológicas para ver si es real ese milagro. Y han encontrado ruedas de los carros que usaban los egipcios. Lanzas que llevaban los soldados, las han encontrado en las profundidades del mar. Ahora se confirma que eso no es un cuento, es una realidad, es una evidencia. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Comience a orar por su familia y crea que el Señor los puede traer a los pies. Crea, hermano, y diga: Señor, yo sé que es difícil para el hombre, pero para ti esto es facilito, Señor. Hoy voy a ver la mano poderosa tuya en mi vida. Comience a orar y a interceder hasta, yo no sé hasta cuándo, hermano, hasta que Dios responda. Pero ese es el problema, no hay fe. ¿Cómo estará la fe suya, hermano? ¿Ah? ¿Cómo estará la fe suya? ¿Ah? ¿Habrá fe? Hay poquitito, ¿va? Menos que un grano de mostaza. ¿Ah? La mitad de un grano de mostaza. Dios mío. Mire qué terrible. Si el Señor, hermano, mira los corazones con fe, creyendo, cosas tremendas pasarán en este lugar. Puede estar Cristo aquí, puede estar Pablo y todos, pero si no hay fe, nada va a pasar. Nada va a suceder. Olvídese, es que el Señor se agrada de los corazones que le creen, que confían en Él, que ponen a echar a andar la fe. Y ese es el mensaje, la autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad para todo, para perdonarte los pecados. Y nadie te puede acusar cuando tú le pides perdón al Señor. Y número 2, tiene autoridad para sanarte, para ayudarte, para librarte y darte la fuerza en el problema que estás enfrentando. Él tiene autoridad. Algunos miran el evangelio como otra religión más. No, aquí no es religión, aquí se mueve Dios. Y invitamos al Señor que haga los milagros. Nosotros le creemos. Y yo creo por usted si usted no cree. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Unamos esa fe entre todos, hermano, y pidámosle: Señor, haga milagros en este lugar, haga prodigios, manifieste su gloria. Sé que son tiempos difíciles y que ya la gente no cree por tanto mentiroso que anda ahí, hermano, hablando cosas que no son de Dios, pero sí Dios sigue hablando todavía. Yo sé que hay falsos profetas también, hermano, y hay muchos predicadores que lo que quieren es el billete de la gente, pero todavía hay un remanente que le creemos a Dios, aleluya, y que Él es real y verdadero. Que Dios me lo bendiga de una manera especial. Voy a aclarar algo. Hoy